Buenas, ¿cómo les va? Estamos en didáctica, vamos a empezar con la clase número 4. ¿Sí? La clase número 4 vamos a seguir reflexionando acerca del contenido. ¿Sí? Nosotros decíamos que la didáctica reflexiona sobre la enseñanza. Si abstraemos la enseñanza, decimos que es una relación de tres. ¿Sí? Decimos que hay un contenido, un docente y un estudiante. Bueno, ahora nos vamos a focalizar sobre el contenido, que algo habíamos avanzado la vez pasada en decir lo que era el contenido. Si nosotros tenemos que pensar el contenido, decimos que el contenido es lo que tenemos que enseñar. No podemos enseñar cualquier cosa, no podemos enseñar lo que a nosotros se nos ocurra o lo que nosotros sintamos. Por más que estemos en situaciones coyunturales, psicológicamente o emocionalmente, siempre nos tenemos que ceñir a un contenido. El contenido es lo que se debe enseñar, lo que se declara enseñar, lo que se intenta y lo que se enseña efectivamente. El contenido que vamos a enseñar como docentes tiene una construcción simbólica, ¿sí? Simbólica. ¿Qué significa simbólica? O sea que de alguna manera enseñamos eso en ausencia quizá de la situación real, ¿sí? Cuando nosotros vamos a enseñar, no sé, a correr una maratón, no vamos a enseñar directamente con la maratón de 42 kilómetros, me parece que es, ¿sí? 42 kilómetros, 21 kilómetros, depende, hay varias. Sino que de alguna manera vamos a simular, vamos a hacer como si estuviésemos en eso, pero ese hacer como de alguna manera significa traerlo pero no del todo presente, sino que jugar con ese escenario. Por eso a mí me gusta hablar de escenario de aprendizaje, ¿sí? Porque el contenido va a entrar en coordenadas que no son las estrictamente reales, sino que hay una especie de montaje, de ficción, para que eso sea asimilado y después en una situación real lo podamos acomodar, ¿sí? En palabras de Piaget. Entonces, pensemos esto, ¿sí? El contenido es una construcción simbólica en donde toda la sociedad, de alguna manera, va a querer formar parte de la construcción de este contenido que se enseña. ¿Sí? Eh, ¿No te enseñó tu padre a hacer de esta manera? Le dice la vecina al chiquito que toca el timbre y sale corriendo. ¿No te enseñó tu padre a respetar la siesta, querido? Entonces, hay una puja ahí en ese contenido que es el respeto, la autoridad, en donde toda la sociedad entra, quiere echar mano, ¿sí? Entonces, de alguna manera nosotros decíamos que para pensar este contenido íbamos a dividirlo en tres momentos. Primero pensar el contenido en relación al conocimiento de la cultura, después pensar el contenido en relación a los procesos y a los actores que entran, y en tercer lugar a la selección y organización social. Vamos con el primer punto, el punto A del tema contenido del eje problemático 2. Nosotros decimos que el contenido de alguna manera se circunscribe en algo en un poco mayor, que es el conocimiento social, y en algo un poco mayor, que es la cultura. ¿Sí? Nosotros decimos que la cultura es aquello que el ser humano hace para vivir humanamente. ¿Sí? Si nosotros seguimos por ahí a Raymond Williams o a Clifford Geertz, nos va a decir que los seres humanos nacemos incompletos, inconclusos, inacabados. Fíjense que esta es la concepción de cultura que toma Freire. Primero es hegeliano, pero después toma esta. Entonces, salimos a buscar un conocimiento que nos forme como humanos. ¿Sí? Entonces, la cultura va a ser ese momento en donde nosotros nos reconocemos como humanos. ¿Sí? Si nosotros dejamos nuestra biología suelta, el ser humano no camina, no come, no habla, no tiene identidad, no mira, no tiene rostro. ¿Me explico? Entonces, la cultura es eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros pensamos en la cultura, eh, la pensamos en tensiones. ¿Por qué? Porque siempre en una sociedad hay muchas culturas en pugna, pero hay una que toma la centralidad y se convierte en hegemónica. ¿Sí? No sé, pensemos, como lengua bilingüe, ¿sí? Como lengua alternativa, en nuestras escuelas se enseña el inglés o el francés. ¿Sí? En la escuela donde iba yo se enseñaban esas dos, era la escuela normal 1 de San Nicolás, Rafael Obligado, de lenguas vivas. ¿Sí? ¿Por qué no se enseña el guaraní?
no sé, digo, si es un país limítrofe o el portugués. Sin embargo, se enseña, ¿por qué? Porque hubo una cultura hegemónica que dijo, el mundo pasa por acá, lo importante es hablar estos idiomas, porque estos idiomas hablan la gente importante. Entonces, lo hago sencillamente, ¿no? Los grandes imperios en ese momento eran el imperio anglosajón y francés, y bueno, entonces se enseña eso. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura, estamos hablando de ese todo, de alguna manera, que selecciona forma, hábitos, valoraciones, símbolos y deja de lado otras. ¿Sí? Nosotros comemos los domingos cuando nos juntamos, comemos asado o comemos pastas. ¿Por qué? Y porque nos viene del mundo europeo, o sea, comer carne vacuna viene del mundo europeo y comer pastas nos viene también, si bien los chinos fueron los primeros que hicieron los tallarines, pero nos viene de los tanos. No comemos tamales, no comemos humita, no comemos locro, por ahí sí, ¿no? Pero son episodios así aislados donde se hacen esas cosas. Entonces, acá tenemos, ¿no? Una jerarquización. La cultura va a jerarquizar determinados conocimientos y esos conocimientos van a pasar a la escuela, no así como la cultura, sino tienen que pasar por el tamiz de la didactización. ¿Sí? Entonces, la escuela de alguna manera toma un conocimiento, ese conocimiento no es solamente algo teórico, no son fórmulas o números, sino que son actitudes, son hábitos, sentimientos, emociones, valoraciones. Y después la escuela va a tener que, o los docentes vamos a tener que didactizar, y esa es la famosa transposición didáctica que habla Chevalier. ¿Sí? Entonces, bueno, hay mucho sobre la selección y exclusión del contenido. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos en principio del siglo XX se enseñaba latín en las escuelas secundarias, hoy no se enseña latín. Si nosotros pensamos hoy, como decíamos la vez pasada, o sea, se enseña o se debería, o esa es la intención, enseñar educación sexual integral. Al principio del siglo XX eso no era impensado, ¿sí? Pensar una educación sexual por fuera de la biología o del higienismo. Entonces, bueno, acá tenemos un poco la tensión entre quién selecciona el contenido y cómo hacemos de ese contenido, ¿sí? ¿Cómo hacemos de ese contenido, de ese conocimiento un contenido? ¿Sí? Ya la clase pasada hablamos de eso. Entonces, fíjense, pero ¿cuál es algo que señala también? Me parece que es Dussel la que señala esto, no me acuerdo ahora. Dice, ¿qué pasa? Pero la escuela también genera un conocimiento escolar. Y acá está el tema, el conocimiento, o sea, genera un contenido propio mismo de la escuela. ¿Sí? O sea, si bien la escuela está tomando permanentemente de lo que la sociedad va legitimando como un conocimiento y lo hace contenido, la escuela también genera un mismo contenido, pero el problema es que ese contenido que yo aprendo en primer grado me va a servir para pasar a segundo grado. Y ese contenido que yo aprendo en segundo me va a servir para pasar a tercero, ¿sí? Y así para cuarto, y así para quinto, y así para la secundaria. Entonces nos damos cuenta muchas veces que el contenido que genera la escuela sirve para pensar la escuela adintra, ¿sí? Como un circuito cerrado, y nunca me sirve para pensar el afuera. Yo a mis alumnos de sexto año a veces les pregunto, chicos, digo, ¿ustedes lo que aprendieron, qué aprendieron en la escuela que les sirvió para la vida? Y ellos me dicen, a leer y escribir. Sí, pero en la escuela secundaria. A leer y escribir, no, eso lo aprendí en la primaria. Ah, no sé. Entonces, hay como una tentación de un discurso o sea, hacia adentro, y nunca. Por eso un poco la necesidad de abrir las problemáticas para que eso que yo aprendo acá de alguna manera tenga un correlato en la vida real. Bueno, queda para otro tema hablar qué es la realidad, ¿no? Pero para la vida de todos los días, por decirlo así, del mundo cotidiano. ¿Sí? Vamos a pasar a quiénes son los procesos, los actores y las instituciones.
un poco que van seleccionando este contenido o este conocimiento que después se va a didactizar. Después de Bourdieu tenemos que pensar el contenido como un capital. ¿Sí? Una palabra a mí me resulta media chota hablar de como el conocimiento o el contenido como un capital, pero lo vamos a mencionar, lo vamos a usar acá. ¿Por qué digo así? Porque el capital es una palabra del mundo económico. ¿Sí? Después del capitalismo decir que el conocimiento es un capital, me parece que es como reducirlo, pero bueno, la usamos. Entonces, nosotros decimos que de alguna manera los procesos y los actores van a estar pensando en este sistema capitalista, van a estar pensando en qué rédito económico, qué consecuencias económicas va a tener este contenido, qué consecuencias políticas y qué consecuencias sociales. ¿Cómo me va a ayudar a tener, a poder y hacer posicionarme, generar un estatus este contenido? Pensemos que, como decía Durkheim hablábamos la vez pasada, la escuela organiza, homogeniza y selecciona. O sea, todo nos dice cómo tenemos que vivir en esta nueva civilización, pero también nos otorga roles. Yo la voy de trabajador y la voy de mundo profesional, ¿sí? Yo me voy a ganar el pan con el sudor de mi frente o voy a ganar de otra manera, ¿sí? De la manera más intelectual, por llamarla así, con mi saber. Entonces, sin duda que acá hay todo un debate acerca de qué contenidos y cuáles son las finalidades de ese contenido. Algo hablábamos la vez pasada acerca de las pasantías en fábricas y la filosofía, por ejemplo. ¿Sí? Algo hablábamos la vez pasada también con la fuerza que se le pone en la escuela al disciplinamiento de los cuerpos y no tanto a la creatividad. ¿Quién es un buen alumno? Aquel de alguna manera que recibe lo que la escuela disciplinarmente le propone. Aquel que se resiste, ¿no? Que dice, no, yo no, llego tarde o hablo, contesto, o sea, entra en aquellos que no son buenos alumnos, no porque no tengan buenos procesos cognitivos, porque tengan, sino porque... No. Entonces, de vuelta, o sea, los procesos y las instituciones que van a seleccionar el contenido van a, de alguna manera, funcionar en un esquema social que tiene que ver con el disciplinamiento de los cuerpos. ¿Sí? El capitalismo busca en la escuela, fíjense lo que dijo el ministro de Educación de la gestión anterior. O sea, dice Ulrich, no soy el ministro de Educación, soy el gerente de los recursos humanos. ¿Sí? Soy como la materia prima humana, bueno, me encargo de moldearla yo. La escuela entonces va a tener una impronta ahí mercantil. ¿Sí? Entonces, va a haber cosas que se prohíben, va a haber cosas que se declaran como verdaderas, y va a haber reglas y normas a seguir. Entonces, tenemos que destacar entre las instituciones que seleccionan este contenido tres. O sea, instituciones ligadas al mundo cultural. ¿Sí? Al mundo cultural es medio pobre esta palabra utilizarla acá, pero decimos que son las universidades, los institutos de investigación, lo que arroja la ciencia. Tenemos que también decir que la otra institución, me corté el dedo, otra institución culpa. Entonces tenemos el ámbito cultural, vamos a hacerlo así, tenemos el ámbito cultural, después tenemos el Estado, ¿sí? Como una institución que selecciona y organiza los contenidos, y por otro lado tenemos a alguien que juega muy fuerte, que es el mercado. ¿Sí? Fíjense que Scliar cuenta una anécdota que el flaco es un pedagogo Scliar, el flaco va a Europa a la escuela Samsung. Entonces, fíjense cómo piensa la escuela Samsung, la empresa de tecnología, ¿no? Entonces, fíjense cómo piensa Samsung en las escuelas. Él cuenta que entra y que ve chicos en espacios grandes, confortables, con tablets, con tabletas inteligentes. Entonces, lo que cuenta él es que en un momento le va mostrando y le van hablando de las bondades de esa escuela. Entonces le dice, bueno, a ver,
¿dónde están los profes? ¿Dónde están los docentes acá? No, dice, no hay docentes. ¿Cómo que no hay docentes? No, no hay docentes. Acá cada uno tiene su tableta y en su tableta tiene una serie de actividades que a lo largo de la semana van a ir desarrollando y los docentes no existen, o sea, es el disciplinamiento del sujeto a trabajar en soledad y a él mismo exigirse por un rendimiento, ¿sí? Por objetivos que le van poniendo. Entonces, hay un filósofo, un coreano, un surcoreano, Han, que habla de la sociedad del cansancio. ¿Qué pasa cuando a mí me chipean para que yo esté todo el tiempo al palo? Yo sea mi propia autoridad, mi propio jefe y exija, bueno, el mercado con el homework, el trabajo en casa y demás, lo que estamos haciendo ahora los docentes, va hacia ahí, ¿no? Entonces va a haber una fuerte tendencia, va a querer imponer. Y si no lo hace así, lo hace mediante la bibliografía, porque los manuales generalmente pertenecen a las grandes editoriales, que son las grandes multinacionales, ¿sí? Entonces tenemos, fíjense lo que hicimos. Primer punto, reconocimos al contenido en una dinámica cultural y a la relación con el conocimiento. Segundo punto, pensamos en los procesos, actores e instituciones que intervienen en el contenido que vamos a enseñar. Y en tercer momento, ya para ir cerrando esta amena clase por YouTube, vamos a hablar de la selección y la organización social. Nosotros, o sea, la idea de la escuela es que, lo que dice un poco Méry, o sea, un pedagogo francés, o sea, dice, bueno, ¿qué es educar? O sea, enseñarle el mundo al que recién nace para que pueda vivir en él. ¿Sí? Entonces, no sé, a mí me gustaría que, o a la sociedad le gustaría que llegue a esos lugares, que el que nace, que el que aprende, llegue a esos lugares de extremo goce. ¿Sí? Que de alguna manera que pueda disfrutar de todos los bienes sociales que la sociedad, que el ser humano fue registrando como válidos. ¿Sí? No sé, me gustaría que pueda leer alguno de los libros de filosofía, que pueda escuchar buena música, que pueda, no sé, disfrutar de un gesto humano como es un acto solidario, ¿no? Entonces la escuela de alguna manera tiende hacia eso, pero yo le puedo leer, le puedo dar a leer, no sé, el banquete de Platón a un chico de primer grado, es imposible, ¿sí? Le puedo hacer disfrutar de un triatlón, ¿no? De una actividad física como un triatlón a un chiquito de jardín de infante, a una chiquita. Entonces, sin duda que la sociedad va a pensar una selección y una organización del conocimiento, ¿sí? Entonces, acá de alguna manera ya estamos saltando al otro punto del proyecto, que es el currículum, ¿sí? Le va a proponer a ese ser humano que recién nace un recorrido. Se me patinan las R, ¿no? En vez de currículum le tendrían que haber puesto otra palabra que no me cueste tanto a mí. Pero le va a poner un recorrido. ¿Qué es currículum? Un camino, un itinerario que voy a ir siendo programado, en el cual yo voy a ir avanzando de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo y de lo particular a lo universal. ¿Sí? Entonces, esto que Comenio dijo allá por el 1600, siglo XVII, de alguna manera está, que la clase que viene vamos a ver, que es el currículum. Pero pensemos esto, según de Alba, es una síntesis cultural. De vuelta, depende de la cultura hegemónica, depende de lo que sintetiza la cultura hegemónica. Podemos decir que es una organización, una disciplina, se toma el contenido, se lo organiza, se lo disciplina, se lo normativiza, ¿sí? Organiza, disciplina, normativiza y se lo oficializa. Palabras difíciles. ISA. Che, ¿nos comemos una pizza?
Eh, chiste malo, ¿no? Rimas malas de cuarentena. Entonces tenemos una organización, una un disciplinamiento del contenido. ¿Qué significa? A nosotros en en la vida social los problemas nos vienen así, abiertos. Hay un montón de cosas. Tengo que pagar la luz. Sí, ¿es un problema económico? Sí, porque no tengo un mango. Pero también es un problema social, porque no hay trabajo. Y también es un problema geográfico, porque en este lugar del mundo los trabajos que yo puedo acceder, o sea, no están presentados. O sea, San Pedro no tiene industria. Pero también es un lugar biológico, porque yo, no sé, tengo alguna dificultad motora. Entonces mi biología me impide acceder a ese trabajo. Entonces se ve, entonces los problemas son complejos. Sin embargo, nosotros en la escuela lo organizamos por disciplinas. ¿Sí? Lo organizamos por disciplinas. Eh, Juan va a comprar 2 manzanas a la verdulería y el verdulero le ofrece 2 más. ¿Cuántas manzanas compró Juan? Puede ser una pregunta de parcial esta. No, hablando en serio, ¿no? Una disciplina matemática. Ahora, la manzana acá en Argentina, como es productor de manzana, eh, es más barata. Entonces ahí tenemos un tema relacionado a ambiente, a sociedad y a geografía. Entonces, me explico, o sea, la escuela lo que va a hacer a los problemas reales lo va a organizar por disciplinas separadas. ¿Sí? Disciplinas separadas. Y después lo oficializa, dice, bueno muchachos, esto hay que darlo, esto es para todos. Entonces podemos empezar a hablar de que el currículum es aquello relativo a la selección, organización y distribución del contenido. ¿Sí? Ahora, ese contenido siempre es abierto, siempre está, porque es social, entonces siempre está en la dinámica, en tensión, en descubrimiento, en pujas, ¿sí? No sé, hablamos del lenguaje y el lenguaje pareciera ser que a mí me lo enseñaron con 2 géneros gramaticales, resulta que ahora hay otro género gramatical, ¿sí? Que le viene a disputar la gramática y la retórica, que es el lenguaje inclusivo, entonces, ¿ves? Siempre está, es abierto. Entonces, por un lado, la escuela, y en esto, en el periodo de pandemia, es ese lugar garante en donde estos contenidos mínimos para vivir la sociedad están presentes. ¿Sí? Hay una autora, Elsie Rodwell, que estudia las escuelas y dice, bueno, a ver, ¿qué contenidos estuvieron presentes en todas las escuelas? Y las primeras escuelas, dice Elsie Rodwell, fueron las escuelas de navegación. Había un flaco que manejaba un barco, no sé, en el mar Mediterráneo y decía, bueno, a determinada altura hay, no sé, determinados cortes de mar, determinadas correntadas, entonces eso lo escribía en un papel y después cuando volvía le enseñaba esas escrituras a los demás. Entonces, la escuela desde sus inicios, dice Elsie Rodwell, tuvo un contenido, ¿sí? Que la atravesó hasta el siglo XXI. ¿Me siguen? ¿Cuál será ese contenido? La alfabetización, ¿sí? La escuela siempre estuvo ligada a comprender el sistema alfabético, ¿sí? Los códigos del lenguaje humano, ¿sí? Y a partir de ahí se fue como complejizando a medida que fue pasando el tiempo, ¿sí? Entonces, hoy las escuelas no solamente proponen el dominio del sistema alfabético, sino que también proponen ética ciudadana y proponen educación sexual integral y el uso de las TIC y la alimentación saludable y tiene tantos contenidos en la escuela que muchas veces nos olvidamos lo esencial, ¿no? Que es alfabetizarse. Me ha pasado por ahí trabajar con alumnos que llegan a primer año, segundo año y no están alfabetizados. ¿Mm? O alumnos que están en cuarto año y no saben dividir. O sea, dicen que no saben.
porque formalmente por ahí no tuvieron una explicación satisfactoria y ellos no lo aprendieron, pero sin duda que en la vida diaria demuestran que saben dividir. Bueno, entonces hasta acá llegamos, terminamos acá la unidad 3. Después la clase que viene, no se desesperen, yo sé que están muy enganchados con las clases mías, están muy zarpados, muy manija quedan con las clases, me piden más, es como una serie de Netflix, algo así apasionante, intrigante, algo que hasta lo desvela, ¿no? Hay mensaje, por favor, profe, la próxima clase subila ya, que quiero ver el No, no, paren un poco. La próxima clase vamos a ver el tema currículum, definición de currículum y un poco vamos a tocar algunos puntos esenciales del currículum en la Argentina. Bueno, la idea de este video es que ustedes puedan acceder de otra forma al material que yo voy subiendo, que es mediante esta explicación pobre, mezquina, limitada mía. Pero bueno, si no quieren ver el video, se los agradezco. Y si quieren verlo, sepan que van a encontrar mejor referencia en la bibliografía. ¿Sí? Así que, bueno, cuídense y nos seguimos viendo. En breve subo la actividad.